Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Se encuentran cara a cara el Trump del trópico con el Trump real de la Casa Blanca. El presidente de Brasil realizó una visita oficial a Estados Unidos y de esta manera se fortalecieron las alianzas entre ambos gobiernos. Sobre lo que sucedió, le contamos hoy, Justo en la Diana. Brasil y Estados Unidos están uno al lado del otro en sus esfuerzos por garantizar las libertades y respetar los estilos de vida familiares tradicionales. Llamamos a los militares de Venezuela a que dejen de apoyar a Maduro. El intercambio de camisetas lanzó un claro mensaje. Trump y Bolsonaro juegan en el mismo equipo. Su alianza representa un peligro para la izquierda de América Latina. El mandatario brasileño se declara admirador de su homólogo Donald Trump y el afecto es recíproco desde la Casa Blanca. El comercio, inversiones y la situación en Venezuela centraron sus debates, pero como todo lo que sucede en política, lo más importante es lo que sucedió fuera de cámaras y micrófonos. Las maneras de actuar de ambos presidentes ya señalan hacia dónde dirigirán su política exterior. Brasil es un gran amigo, creo que es probablemente por la relación que tenemos. Brasil y Estados Unidos nunca han estado más cerca de lo que están ahora. Así mismo es. Nunca estuvieron tan cercanos los gobiernos de estos dos países y nunca fue esta unión tan perjudicial para la integración de la región. Para Bolsonaro, Trump representa el modelo en el cual se basó para ganar las elecciones, incluso contra todos los pronósticos. Veamos ahora cuáles fueron los resultados de este encuentro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó desde su arribo a Estados Unidos el pasado domingo su admiración y coincidencia con las ideas conservadoras de su par, Donald Trump. Durante la visita, ambos mandatarios firmaron el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, el cual demoró 20 años en concretarse al considerarlo una amenaza a la soberanía del gigante sudamericano. El convenio le permite a la Casa Blanca el uso de la base brasileña de Alcántara para lanzamientos aeroespaciales. De igual modo, rubricaron un contrato para la compra de 750.000 toneladas anuales de trigo estadounidense libres de aranceles y condiciones ventajosas para la exportación de carne a Washington, lo cual afectaría la relación comercial con Argentina. Otra iniciativa gestada por Bolsonaro fue el de eximir a los ciudadanos estadounidenses de la necesidad de visado bajo el supuesto de que favorecerá al turismo brasileño. Aunque el más notorio entendimiento entre ambos dirigentes fue la simbólica promesa de Trump de clasificar a Brasil como un aliado preferente fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, lo cual significaría para Brasilia recibir material excedente en defensa y la realización de entrenamientos conjuntos. Esta alianza contraviene la proclama realizada en 2014 de América Latina como zona de paz. También el magnate neoyorquino manifestó que apoyará la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual coordina las políticas económicas y sociales de las naciones. El resultado del encuentro entre ambos dirigentes significó más proyecciones que hechos, pero asentó las bases serviles del nuevo gobierno brasileño respecto a Washington en su alianza contra América Latina y las relaciones comerciales con China. Lorena Viña Rodríguez, Justo en la Diana. Y hoy nos acompaña en el estudio Pavel Alemán Benítez, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI. ¿Cómo estás, Pavel? Gracias por estar con nosotros. Bien, Diana, gracias. La primera pregunta que se impone, ¿cuáles fueron los puntos centrales en este encuentro entre Bolsonaro y Trump, sobre todo Venezuela? ¿Por qué la insistencia con Venezuela? El tema de Venezuela es recurrente en la política estadounidense, desde la época en que Chávez llegó a la presidencia por primera vez. Así que es un tema heredado de las administraciones de George W. Bush y de Obama. En el caso de Trump, la retórica, y no solamente la retórica, los hechos demuestran en la práctica un aumento notable de la agresividad en relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Y es ya obvio que hay un intento por derrocar al gobierno por cualquier vía que sea posible. En esto coincide con el gobierno de Bolsonaro. Recordemos que Brasil comparte con Venezuela una frontera común que es bastante extensa. Brasil,
junto con Colombia, han compartido esta manipulación de supuesta ayuda humanitaria hacia Venezuela. Y en las declaraciones de Bolsonaro en su reunión con Trump, él no fue claro a la hora de definir ante la prensa que estaba reunida cuál era la postura de Brasil en relación con Venezuela. Solamente dijo que había que ser discretos. Y esto da por entendido de que esa discreción se infiere de ella que hay un preacuerdo para participar en algún tipo de acción agresiva contra Venezuela. Es decir, que tienen sus objetivos claros tanto Trump como Bolsonaro. Lo que no tienen claro para los medios es lo que van a hacer. Ahora bien, sobre los acuerdos que ya veíamos en el reportaje anterior, ¿por qué se llegaron a estos acuerdos en materia económica y también en materia militar? Brasil tiene o la élite política brasileña tiene una antigua aspiración de pertenecer al grupo de países centrales dentro del capitalismo a escala global. Una aspiración que lo ha llevado a solicitar, digamos, de manera no formal todavía, su pertenencia como miembro permanente sin derecho a veto en el Consejo de Seguridad, propuesta que no ha sido posible, no ha sido viable. La invitación que hace Trump al gobierno de Bolsonaro para integrar la OCDE, que es el grupo de países más selectos dentro del mundo industrializado, y a integrar, no a integrar, sino a pertenecer como miembro asociado, ¿no? Socio extrarregional de la OTAN, son una muestra precisamente de ese ascenso que tiene Brasil de cara a los intereses de la política exterior estadounidense en América Latina. Eso es en cuanto a lo económico y militar. También está la propuesta de estrechar la alianza que ya existe de manera precedente en materia de cooperación en el sector de la energía. Y por supuesto, algo que tampoco es nuevo, en el pasado Brasil había facilitado la base de Alcántara precisamente para estudios o misiones de tipo espacial. Y nuevamente se hace esta propuesta. Bueno, te propongo hacer una primera pausa y luego volvemos con el análisis. Siga con nosotros justo en la diana. El presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó el lunes un acuerdo espacial con Estados Unidos que permitirá el uso de la base de Alcántara al norte de Brasil. Además, Bolsonaro reafirmó en Washington la sintonía de su gobierno con el de su homólogo estadounidense Donald Trump, al advertir que ambos países seguirán trabajando para conseguir la salida del poder del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Tenemos que resolver la cuestión de Venezuela. No puede continuar de la manera en que se encuentra. Creemos y confiamos obviamente en el apoyo estadounidense para que ese objetivo sea alcanzado. Brasil y Estados Unidos están uno al lado del otro en sus esfuerzos por garantizar las libertades y respetar los estilos de vida familiares tradicionales. Llamamos a los militares de Venezuela a que dejen de apoyar a Maduro. Volvemos con el análisis. Por un lado, Trump llama a los venezolanos, a los militares venezolanos que dejen de apoyar a Maduro, y por otro lado está haciendo acuerdos para que Brasil, un país que hace frontera con Venezuela, ingrese o sea miembro de la OTAN. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje lanza esto? En el caso de la declaración de Trump con respecto a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, la cuestión es que, aunque no se diga de esa manera, es un reconocimiento primero de que esas Fuerzas Armadas se han mantenido leales al lado del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo primero. Y saben que es uno de los ejes del poder político en Venezuela. El hecho de que se le invite a los militares venezolanos a no permanecer junto al gobierno de Nicolás Maduro no es algo tampoco nuevo. Esto se viene repitiendo prácticamente en el transcurso del último año. Y lógicamente sí hay ya presencia de deserciones, como se ha hecho público, de algunos miembros de la Guardia Nacional, con los que se estaría conformando probablemente algún tipo de unidad en el territorio colombiano.
Ahora, Colombia y Brasil, los dos, que son los que más extensión fronteriza comparten con Venezuela, serían probablemente los territorios desde donde partiría una potencial agresión militar contra Venezuela. ¿Y esto contraviene los principios de América Latina y el Caribe como zona de paz declarados por la CELAC? Efectivamente, lo que sucede es que esto es parte desde el montaje que se está dando de las nuevas instituciones que surgieron al amparo de los procesos políticos que comenzaron con Hugo Chávez. Es decir, es el desmontaje tanto de la CELAC como de la UNASUR. Otra singularidad de la visita de Bolsonaro a Estados Unidos fue su visita a la CIA. No es común que un mandatario visite esta organización. En este caso, y se hizo explícito además por un mensaje en Twitter de su hijo. ¿Por qué Bolsonaro visitaría la CIA y por qué se haría público? Hay que recordar que hace muchos años, probablemente a inicios de este siglo, Gabriel García Márquez publicaba en una revista colombiana algo que creo que es de poco conocimiento del público en sentido general, y es de que casi siempre los jefes de los servicios de inteligencia en América Latina, además de ser juramentados por sus respectivos gobiernos, son juramentados en una ceremonia privada en un yate sobre el río Potomac con el director de la CIA. Eso quizás sirva para demostrar el grado de subordinación real que existe respecto a los intereses de Estados Unidos en varios países en la región. En el caso de la visita de Bolsonaro, que es bastante inusual, ¿no? Y además el hecho de que haya sido de conocimiento público, refleja, entre otras cosas, que va a aumentar la cooperación que ya existe. Es decir, siempre existió cooperación entre los servicios de inteligencia de la región con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Evidentemente esa cooperación va a aumentar y habría que ver en ese caso, de acuerdo a los propios intereses declarados por Bolsonaro, que ve en el Foro de Sao Paulo una amenaza terrible, que ve en la izquierda brasileña o en la izquierda continental una amenaza terrible. Habría que esperar entonces que esos esfuerzos de cooperación de los organismos de inteligencia de Brasil y Estados Unidos se dirijan precisamente hacia la manera en que puedan hacer fracasar a los partidos o fuerzas o movimientos progresistas en la región. Pavel, te propongo hacer una segunda pausa y luego volvemos con el análisis. Estamos viendo la visita de Bolsonaro a Estados Unidos. Siga con nosotros, justo en la diana. Ha sido una persona que ha hablado directamente, abiertamente al descaro en contra de pueblos indígenas, de las mujeres, de los trabajadores, de los sindicatos. Bolsonaro, como Guaidó, como Iván Duque en Colombia representan justamente ese modelo de país, en este caso ya a manera pues del continente latinoamericano, que lo que pretende es abrir el mercado de esos diferentes países en función de los intereses del capital. Ha dicho que los indígenas son animales que viven en el zoológico. Se refirió a los brasileños negros como flojos. Es un hombre sexista que le dijo a una legisladora que era demasiado fea para violarla. Pero también está Mariel Franco, asesinada hace un año. Surgieron fotos de Bolsonaro posando con el asesino. Cabe preguntarse quién está detrás del asesinato de Mariel Franco. Porque yo no creo que Latinoamérica pueda apoyar a un ex militar en Brasil que lo que ha hecho es torturar al pueblo y ser cómplice de la pobreza que hay en las favelas brasileñas. Porque Bolsonaro viene aquí a buscar legitimidad y el presidente Donald Trump se la está otorgando. Eso significa mucho sufrimiento para el pueblo de Brasil, el pueblo pobre. La actual situación de Brasil no es de las mejores. Obviamente tenemos como presidente a un fascista de extrema derecha que dice amar la dictadura militar como Jair Bolsonaro. Quiero condenar su presencia. Está destruyendo al país. No debería estar aquí. Estuve yendo y viniendo a Brasil por 7 años a cubrir la Copa del Mundo y las Olimpiadas. Sé que Bolsonaro no representa a la gente de Brasil. Ellos están resistiendo al fascismo y hoy me sumo a ellos.
Brasil y Estados Unidos están uno al lado del otro en sus esfuerzos por garantizar las libertades y respetar los estilos de vida familiares tradicionales. Llamamos a los militares de Venezuela a que dejen de apoyar a Maduro. El expresidente brasileño Michel Temer fue detenido esta semana en Sao Paulo en una operación policial vinculada al mega escándalo de corrupción Lava Jato. La detención de Temer está relacionada a la investigación sobre el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de la central nuclear Angra 3 en Río de Janeiro. Los jueces brasileños investigan al exmandatario en varios casos relacionados con sobornos, tráfico de influencia o lavado de dinero. De acuerdo con medios de prensa, la policía también busca al exministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco. En Lava Jato, la operación que destapó escándalos de corrupción en Brasil, cumplió 5 años el pasado domingo, lo que comenzó como una investigación por irregularidades en casas de cambios, terminó por destapar una red que ha salpicado a exministros, diputados y exgobernadores. Lorena Viña Rodríguez, justo en la Diana. Ya veíamos que Michel Temer finalmente empieza a ser procesado por todo este escándalo de corrupción relacionado con Petrobras, que también llevó al impeachment injustamente de Dilma Rousseff. ¿Qué significa que suceda esto en el contexto mismo de la visita de Bolsonaro a Estados Unidos? Primero, ¿es justo que Temer sea procesado judicialmente? Sí. Ahora, cuidado no esté sucediendo una operación de lavado de la imagen del sistema judicial brasileño, aparentando precisamente objetividad e imparcialidad, y que pudiera decir entonces, bueno, nosotros no solamente procesamos a Lula, ¿no?, por ser líder de izquierda, sino que también estamos procesando a Michel Temer. Claro, lo que es muy favorable que estén procesando a Michel Temer ahora que no es presidente, mientras que Lula, cuando era el principal candidato a ganar las elecciones, se mantiene tras las rejas. Claro. Además, creo que Michel Temer sabía que el costo político iba a ser finalmente el de ser procesado judicialmente. De todas formas, habrá que ver si en el gobierno de Bolsonaro no indultan después a Temer. Habría que ver. Sobre las relaciones que existen ahora, estas relaciones económicas que van a empezar a acentuarse entre Estados Unidos y Brasil, entonces, ¿cómo quedarían los vínculos entre China y Brasil? Recordemos que Brasil pertenece a este grupo de países que son los BRICS, es decir, que son potencias emergentes, que tienen sobre todo una relación en lo económico, no así en lo político o en lo militar. Para el caso de Brasil, mirando hacia el desarrollo, hacia el dinamismo de la zona del Asia-Pacífico, la relación económica, comercial, financiera con China es importante. Sin embargo, habría que ver en medio de la disputa de intereses que sostiene Estados Unidos con China, cómo se posiciona Brasil ante esa disputa. Yo creo que Bolsonaro fue muy cauteloso a la hora de tratar este tema ante los medios que participaron de la conferencia de prensa entre él y Trump en la Casa Blanca. Pero habrá que ver en el futuro cómo se mantienen estas relaciones con China, sobre todo ahora que China potencia los vínculos económicos con varios países de América Latina. Ya para finalizar, Pavel, ¿qué peligros representa esta alianza real entre Bolsonaro y Trump para la integración en América Latina? Recordemos que Brasil tiene una dimensión territorial, recursos, población, desarrollo industrial, que lo han colocado como un país con la capacidad de articular intereses en Sudamérica y en América Latina en general. Lo ha venido haciendo desde antes, desde la época de Fernando Henrique Cardoso, luego con los gobiernos del PT. Ahora esto puede cambiar de orientación. Quizá articulando los intereses de los gobiernos más conservadores que hay en la región, con los que evidentemente tiene empatía. Hubo una cumbre previa, antes de asumir Bolsonaro la presidencia, donde participaron precisamente representantes de estos gobiernos conservadores de derecha en la región, y donde participó el hijo de Bolsonaro. De caras a la posibilidad que tengan o no los gobiernos progresistas que aún se mantienen, que aún
superviven en la región, es muy complicado. Sí, Bolivia prácticamente queda cercado en el centro de Sudamérica. Venezuela, bajo una amenaza permanente de agresión militar contra su país, en el cual no es menos cierto que tanto Colombia, que ya se ha declarado, ¿no?, aliado extrarregional o socio extrarregional de la OTAN, imagínense ustedes, Brasil y Colombia, los dos con esa similitud. Brasil con un ejército además enorme, quizá no con el desarrollo tecnológico que tienen otras fuerzas armadas en la región, pero sí un factor de peso importante. Y todo esto yo creo que redunda en torno al aislamiento de esos gobiernos en la región. Es decir, que habrá que esperar, pero es un peligro inminente para la izquierda de América Latina. Yo creo que es un peligro real. Sí. Te agradezco muchísimo, Pavel, que hayas estado con nosotros aquí en Justo en la Diana analizando este encuentro entre el Trump del trópico y el Trump real de la Casa Blanca. Espero contar contigo en próximas emisiones de Justo en la Diana. Gracias. Usted siga con nosotros, ya estamos en los minutos finales. Today he earned every penny. When he hosted Brazilian president and shaved wolfman Jair Bolsonaro. Trump and Bolsonaro gave a joint press conference where Trump took a pot shot at one of Bolsonaro's neighbors, Venezuelan leader Nicolas Maduro. We call on members of the Venezuelan military to end their support for Maduro, who is really nothing more than a Cuban puppet. In fact, he's nothing more than a Cuban muppet. Trump mostly, for the press conference, he stayed on script for the most part, except when he tried and failed at ad-libbing. The twilight hour of socialism has arrived in our hemisphere, and hopefully, by the way, it's also arrived, that twilight hour, in our great country, which is doing better than it's ever done economically. So I don't quite have that. I don't understand what's going on there. So for socialism, twilight hour means it's on the decline. But for America, twilight hour means it's good. I think it might be twilight hour in Trump's skull. But Y concluíamos con un fragmento del show de televisión The Late Show with Steve Colbert, que refleja las incongruencias que tuvo el discurso del presidente Donald Trump durante su encuentro con Bolsonaro. Así fueron las cosas, ya usted lo escuchó de sus propias palabras. Lo espera el próximo sábado para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerde, a las 8:30 de la mañana por la revista Buenos Días y también los sábados en segunda emisión por el Canal Caribe a las 9 de la noche. Al final usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.